En aquel momento era verdaderamente una necesidad montar la red de riego. Bueno, pues bajo la dirección de don Jesús Rodrigo y don Francisco González Hernández se redactaron los proyectos y se llevó adelante. Al día de hoy, todo lo que se regaba a manta en el Valle de Aridane se está regando por aspersión y todo tecnificado. Semanalmente se riegan 3.000 fincas de agricultores diferentes en toda la zona. 3.000 fincas todas las semanas, automatizadas. ¿Qué sería del Valle de Aridane si no fuese la red de riego? Porque después ya se sumó lo de la comunidad de Nisca, lo de Ribellán, que lleva la administración de Cano Palma, Dos Pinos, Barranco Los Hombres, o sea que yo no quiero pensar de volver a aquella época, cuando se regaba a manta, con un farol, por las noches, con adulamientos, eso era tremendo. ¿Cómo se ha hecho esto? Pues sumando, no restando, nunca se ha restado. Sumando la iniciativa pública con la privada, conjuntamente, codo con codo y brazo con brazo, trabajando noche y día y noche, la iniciativa privada y la iniciativa pública. Hemos contado con unos políticos en la isla de La Palma y fuera de La Palma que nos han representado y que nos han apoyado. Gracias a eso hoy tenemos la red de riego o las redes de riego en la isla de La Palma. Que esto hay que, simplemente por decirles una cifra, que veremos ahora, pero es un ahorro de un 40% del agua. Un 40% del agua que se estaba perdiendo, que se estaba mal utilizando. El domicilio lo tenemos en Argual, en los Llanos de Aridane, y su propiedad fundamental es la finca de la Caldera de Taboriente, que está inscrita en el registro de la propiedad. El fin fundamental del heredamiento, según sus estatutos, es la captación, la conducción, la administración, distribución y defensa de las aguas hasta el lugar en que cada hacendado se le entrega su parte de caudal correspondiente. Las aguas que llegan a nuestras redes, las procedentes del heredamiento, tenemos varias. Unas son las aguas de escorrentía estacionales con caudales muy variables, son las aguas de lluvia. Cuando hay pues, años de muchísima lluvia, pues las captaciones de agua son muchísimo mayores. Luego tenemos los manantiales naturales con caudales más o menos estables de la caldera, y a partir de los años 70 se perforan 7 galerías en el interior de la caldera. Galerías de traza horizontal, como todas las galerías prácticamente de Canarias, y esas galerías se perforan básicamente porque en los años 70 en la cuenca circular de la caldera se estaban realizando numerosas captaciones desde el exterior, y para poder proteger esos caudales en el interior se marcan 7 galerías en la cuenca, totalmente circulares, a partir de las cuales se extraen los caudales de agua que vemos en la fotografía de la galería. La dificultad que tenemos dentro de la caldera es que cualquier obra es muy costosa, porque nos supone muchísimas horas de camino sin acceso rodado. Y claro, nuestras galerías son nuestra principal fuente de agua que tenemos. A partir del año 2003, el heredamiento, bueno, el primer cierre se hace en Risco Liso en el año 70 y pico, un cierre que lo consideramos como un laboratorio, una prueba, a ver cómo funcionaba por recomendación de don Teleforo Bravo y don Juan Coello, y luego a partir del 2003 se empiezan progresivamente a cerrar las diferentes galerías. En el 2003 empieza la Galería Verduras de Afonso, y a partir de ahí seguimos con los Guanches, Altagunas, Cantos 1 y Cantos 2. Un cierre al final, en el momento que se hizo una perforación de una galería, se rompe un dique totalmente hermético, se perfora, y entonces lo que intentamos es buscar la forma de rehacer ese tapón que había ahí para que el agua se acumule dentro de la propia montaña. Esto es, el primer dibujo de encima es mirado en planta, mirado desde la parte superior. Consiste en colocar un dado de hormigón previo a hacer un estudio hidrogeológico que nos diga si ese cierre es hermético, y colocamos al final un dado de hormigón con sus correspondientes cálculos atravesado por unas tuberías que nos permite abrir y cerrar continuamente lo que es el agua. Es decir, si está lloviendo, el caudal de la galería, cerramos esas llaves y lo dejamos en el interior. Que a medida que se aproxima el verano, que nuestros caudales estivales comienzan a disminuir,
es cuando empezamos a abrir esos cierres y a sacar el agua que hemos guardado durante el invierno. Hemos comprobado que al cerrar determinadas galerías, manantiales que existían a cotas superiores han aumentado sus caudales. Por otro lado, minimizamos la necesidad de construir embalses superficiales, ya que estamos aprovechando el embalse interior bajo tierra natural. Mejorar la calidad de las aguas, porque de esa manera tenemos agua de escorrentías, de galerías de mucha calidad que podemos aprovechar durante el mes de verano. Hemos estado comprobando la efectividad técnica de estos embalses subterráneos. Conseguimos un control continuo de los niveles embalsados y lo que hablamos antes de las fuentes que hemos encontrado a niveles superiores que han vuelto a brotar. Con esto el heredamiento ha conseguido que en los meses de verano, que disponía de unos caudales muy bajos, regular esos caudales durante el verano. Una vez salimos de lo que son las galerías, llegamos a los cauces. La caldera se caracteriza porque tiene un zócalo impermeable, por lo que las aguas no se filtran, sino que discurren en profundidad. Muchas veces, aunque no las veamos, hay momentos en el cauce en que afloran, se vuelven a esconder, vuelven a salir. Esa impermeabilidad del zócalo nos permite poder captar las aguas más abajo. El primer captador de aguas o tomadero es el tomadero de 2 aguas, está a cota 440 metros, es nuestra principal obra de captación de agua. Las primeras fotos pues, deben ser pues, de los años 60 por ahí. La última se ve perfectamente, un tomadero al final está constituido por unas rejas verticales, que son las primeras que vemos, y unas rejas horizontales. El canal tiene una longitud hasta llegar a los llanos de 7,2 kilómetros y una pendiente del 1 por 1000. En el año 82 aproximadamente, debido a las dificultades que tenía el canal, porque va pues, por todo un lateral de lo que es las laderas de la caldera, cada vez que caen 4 piedras se producen roturas importantes y entonces el valle se quedaba sin agua. El proyecto que se plantea a través del MOPU es el recrecimiento y el tapado del canal. Aprovechar a tapar y al mismo tiempo recrecerlo, pasando de una capacidad de 1.300 litros por segundo hasta 2.500 litros por segundo. Aunque el canal se recrece, se cubre, pues tenemos averías de reparación urgente, ¿no? Como en este caso. Vemos que cae una ladera, se lleva el canal en su totalidad, entonces lo que hicimos fue tirar unos tensores cogidos al canal para a partir de ahí colgar unas tuberías para pasar lo mínimo de agua. Entonces al final se hace una reparación hasta que posteriormente se hace un túnel hacia la parte de atrás. Se contabiliza la totalidad de las aguas ya aquí en el valle. El tomadero se supone que el agua ha recorrido 7 kilómetros y pico por esos canales que debería venir limpia, pero nuestra sorpresa es que no. Vemos en la fotografía la cantidad de lodo que no se le ve al agua. Al final también lo modificamos, montamos unas pasarelas con un sistema de bombeo que nos permite hacer una limpieza más rápida y es a partir de aquí cuando el agua pasa a los depósitos de cabecera. Nuestras redes se distribuyen en 3 niveles según la cota. Los depósitos que vemos en la parte superior, los dos juntos, corresponden a la red A, que está a cota 400, y luego ya tenemos el de abajo que está a cota 200, que es las casitas, y otro incluso más abajo a cota para la red de tasa corte. Estos depósitos, estas fotos son de cuando se construyeron los depósitos en su momento. Para Obras de La Palma fueron depósitos pues, muy espectaculares. Son depósitos de hormigón, que también es una característica importante porque las aguas de la caldera no siempre vienen claras, sino vienen con bastante turbia, ¿no? Entonces teníamos que tener un sistema que nos permitiera limpiarlo, que no fuera con base de mallas, porque si no estaríamos continuamente pues, con problemas, ¿no? La limpieza nosotros la hacemos pues, con un dumper al final, un dumper que lleva una protección delante, que se abren las llaves que tenemos en todo el perímetro del depósito. Cuando las aguas no se están aprovechando porque ha llovido muchísimo, entonces es la propia agua y el movimiento del dumper lo que te posibilita la limpieza. Si tuviéramos depósitos de lámina en este caso, pues tendríamos dificultad para hacer este tipo de limpieza. Y entonces ya nos metemos en lo que son las redes de riego.
3 redes de riego, cubrimos unas 710 hectáreas, tenemos una capacidad de 137.000 metros cúbicos y un caudal total de 1.650 litros por segundo. Cuando se diseñan las redes teníamos dos opciones, hacerlas por turno o hacerlas a la demanda. La diferencia es que a la demanda cada agricultor podría abrir y cerrar cuando quisiera, y por turnos pues al final estás sometido a tu turno de riego semanal. Una red a la demanda obligaría a unos diámetros de tubería muchísimo mayores, porque como todos regaríamos cuando quisiéramos, para no tener problemas de presiones, pues tendríamos que tener una capacidad de transporte muy alta. ¿Qué pasa? Que eso incrementaría mucho el coste. Entonces nos fuimos a una distribución por turno. ¿Qué problema tiene? Pues una rigidez en el uso. Es decir, actualmente la red de las haciendas trabaja de lunes a sábado, aproximadamente 16 horas diarias. Los domingos se dejan sin funcionamiento porque hay labores de mantenimiento de tuberías principales, de estaciones de filtrado, que solo las podemos hacer cuando la tubería está sin servicio. Si no, ¿cómo utilizaríamos para cerrar las llaves principales? Pues en la tubería principal tenemos llaves por si hay averías, hacer determinados cortes. ¿Cómo podríamos hacer esos cierres si la red está en funcionamiento? O sea, dejaríamos sin regar a gente. Con lo cual se dejan los domingos para mantenimiento. Cuando se montan las redes de riego, como las parcelas estaban perfectamente niveladas, porque se regaban por riego por superficie, riego a manta, no ha habido problemas de escorrentía de tal cantidad de agua, sino que lo que se produce es una filtración perfectamente homogénea debido a la nivelación que tenían las parcelas. Esto es una de las fotografías de cuando se montan las estaciones de filtrado. Son filtros de malla de 8 pulgadas y se limpian por dos sistemas, ¿no? Una es, están programados por tiempo, es decir, cada cierto tiempo se produce una limpieza automática, y otra es por diferencia de presiones. La diferencia de presiones nos dice que si a la entrada del depósito tenemos una presión y la salida llega un momento que están prácticamente iguales esas presiones, significa que los filtros están bien taponados. Con lo cual, cuando se tiene una diferencia importante, a partir de ese momento los filtros automáticamente se limpian. De tuberías principales tenemos 22.000 metros instalados. Y luego tenemos lo que son los ramales secundarios. Vemos las atarjetas antiguas y vemos un ramal galvanizado a su lado. Los ramales secundarios son de acero galvanizado. Estos, al contrario, siempre que se puede, deben ir aéreos porque no les favorecen las condiciones de altas humedades. Y de ramales secundarios tenemos 78.000 metros de tubería instalados. O sea, totalizamos unos 100.000 metros de tubería entre primaria y secundaria. Una vez salimos de las tuberías, en cada parcela de cada agricultor hay instalado un contador, un hidrante. Dependiendo del caudal por modular que tenga esa parcela, se instalan contadores de 2 a 6 pulgadas. Los caudales de estos contadores también son muy elevados. Pero ¿qué pasa? Que cuando se instalan las redes de las haciendas en los años 90, muy pocas parcelas tenían riego por aspersión dentro de la parcela. Entonces había que darle un caudal que la gente pudiera hacer el riego por superficie o a manta. O sea, no podíamos decir, pues riego, no, si no tienes riego y yo estoy acostumbrada a un chorro de esta cantidad para que me llegue hasta la última calle de la platanera, no se le podía dar menos cantidad. Debido a que tenemos tanta cantidad de hidrantes, estos son los planos que maneja el personal de campo. Uno sin referencia detrás para buscar primero el número al que corresponde el contador, del ramal A29, pues el contador 58. Y otro con referencia para ver por qué camino tienen que ir para llegar. Porque claro, con 3.000 contadores... Esto es un contador interiormente. Pues tenemos el cabezal transmisor de pulso, el piloto, el limitador de caudal o presión, no siempre es necesario. Y luego aquí ya vemos los elementos de telecontrol, que es la cajita que pone IC-ARM, que es la terminal remota, y la electroválvula solenoide, para el tema de apertura, cierre y para transmitir los datos a la oficina. El sistema elegido en las haciendas en su momento fue un telecontrol vía cable. Vemos la caja del contador, el contador está en su interior, y por debajo vemos una manguera negra que en su interior contiene ese cable de intercomunicación. De cada contador parte un cable que se van uniendo entre ellos con un entramado hasta llegar a la oficina. No solo circulan
propias aguas procedentes de la caldera de lo que es las haciendas, sino aguas aportadas por terceros. En este caso, pues a través del canal del norte, del canal del Consejo Insular de Aguas, pues entran en nuestros depósitos aguas del Pinalejo, viniendo aguas de Garafía, de Gotera, del noroeste. Luego tenemos aguas que entran en nuestros depósitos de, por ejemplo, Canopalma, que vierte aguas de diferentes pozos, porque se han agrupado para la mejor gestión de las elevaciones. Luego tenemos aguas aportadas por otra comunidad, que es Tenisca, que a cotas más bajas, porque desde el momento en que la red ha sido subvencionada, que también es importante, cualquier agricultor puede conectarse a esa red. No es que la red es de las haciendas, pero tienes derecho a conectarte en una calidad aceptable, que eso es importante. Y lo segundo, pagan un canon establecido por el propio Consejo Insular en Junta de Gobierno por utilizar unas instalaciones de las que no has aportado nada, no eres partícipe. Tenemos que recordar que hay una parte aportada por la iniciativa privada y otra parte aportada por la iniciativa pública. Pero tú teniendo unas aguas de calidad media y pagando el correspondiente canon de uso, pues cualquier comunidad que vierta nuestras instalaciones, tú puedes aportar tu agua de otra comunidad, no tienes que ser aguas exclusivamente del heredamiento, ¿no? Y luego lo que es importantísimo en todo este tiempo, hemos hecho un programa de mantenimiento, porque claro, nuestras redes ya tienen 30 años, la vida útil, se nos pasan los años muy rápido, ¿no? Lo primero que hicimos fue inventariar y codificar todos los componentes que forman parte de estas redes. Luego elaboramos un programa de mantenimiento de todos los diferentes aparatitos que teníamos. Evaluamos el equipo de mantenimiento que necesitábamos. Y por último, estimamos el almacenaje de repuestos que teníamos. El control de consumo de contadores también es un tema importante, porque había 6 personas en la empresa exclusivamente para tomar lecturas en campo. Yendo por todos los contadores, nuestras dulas ahora mismo son de 2 semanas, se riega semanalmente, pero al tener los caudales variables de la caldera, que no siempre vamos a tener el mismo agua para regar, entonces teníamos que ajustar esas lecturas a esas dulas. Entonces cada 2 semanas teníamos que coger la lectura de 3.000 contadores y nos obligaba a tener 6 personas que exclusivamente se dedicaban a coger lecturas, con lo cual si haces números es una cantidad de gasto importante simplemente para tomar lecturas, no hacían nada más. Luego había otro problema, que el agricultor empieza a detectar que cuando un contador funciona con un caudal bajo, la hélice de conteo del contador no se mueve, o sea, cuando el caudal pasa muy suave, entonces donde había muchísimos depósitos, el caudal era tan bajo que a lo mejor estaba toda la semana cayendo un chorrito de agua que no se detectaba, pero cuando hacías el cómputo de pérdidas de la red de riego, claro que era una pérdida importantísima, porque al final luego regaban de su estanque, del cual se había estado llenando poco a poco. Al establecerte un turno estricto de acuerdo con tu superficie, o abres y riegas en ese momento o ya no te da tiempo. El tema de las regulaciones de presión, pues la vemos en la oficina, cómo van variando las presiones en red. La manipulación de los hidrantes, que ya las comentamos. Y luego otro problema que había era que cuando se montó la red de riego había determinadas llaves que vertían a canales para la gente que se iba conectando. Todas esas llaves han sido eliminadas porque ya no se sabía cuándo estaban abiertas. Otra cosa es, dentro de las haciendas, externamente se ha dado de alta una comunidad de bienes que se llama EARTA, en la cual los socios que les sobra agua la pueden vender legalmente, porque el heredamiento no va a vender el agua de un particular, es el propio particular el que dispone de su agua, ¿no? Extrañamente, a lo que todos podíamos pensar hoy en día, EARTA, que son los hacendados que venden su agua, son más de 500. Más de 500 personas las que venden ese agua, que todos pensamos, sobre todo mediáticamente, que son 20. No, son más de 500. ¿Por qué se ha generado esa comunidad? Porque antes la gente tenía su agua ajustada a los caudales de verano. Con los cierres de las galerías, la gente recibe más agua a lo largo de todo el año. Entonces se producen esos sobrantes de agua de cada cual. El precio es variable, un poco establecido
por las cotas, cuándo empiezan a elevar los pozos, por un poco equilibrar que si yo tengo agua de pozo me salga un poco aproximada. El precio máximo que vende EART a sus aguas, que son aguas sobrantes de cada cual, que no interviene el heredamiento, por llamarlo de alguna manera, está en torno a los 0,12. El precio máximo a lo mejor de un mes de verano. O sea que serían 20 pesetas, pero normalmente suele estar en torno a las 14, 0,084 céntimos de euro pipa.